Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Hoy es 24 de abril, ya pasó Carnaval, pasó Pascua, pasó todo, pasó el tractorazo y también pasó un huracán por algunas partes de la Argentina. Bueno, en realidad tenemos un huracán permanente acá, ¿no? Pero qué viento de arena que se levantó el jueves en Neuquén, che, qué loco. ¿Qué será? ¿El cambio climático o será el cambio político? La verdad que es medio raro, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de eso antes de empezar este programa este domingo, de Sin Saco y Sin Corbata, el programa de Claudia Carutini, que siempre está acá con nosotros inspirándonos. Y bueno, y un montón de cosas realmente. Hoy tenemos un programa donde podemos resumir todo lo que pasó, pero además las cosas que van a venir, que no son menores ni son pocas. Pero bueno, es como que es un país donde el periodismo no tiene de qué quejarse. ¿De qué nos vamos a quejar? Tenemos siempre temas para hablar. La verdad, como que no falta nunca nunca vamos a hablar de el perrito que tuvo cría acá a la vuelta, ni el avioncito nuevo que hicieron no sé dónde, en algún lugar. No, siempre quilombos, problemas, gente que se enoja, gente que rompe todo, tractores en la Plaza de Mayo, el campo, la ciudad, los pobres, los ricos, los terratenientes y también algunos periodistas y algunos que se enojan. Después Fernando nos va a contar quiénes son los que se enojan. Qué bárbaro. Bueno, están acá, ustedes ya lo ven, igual que yo, y si no nos están escuchando, Daniel Estico, Jorge Enrique Haddad y Fernando Meiter. Buen día, Daniel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Clarita? Sí, qué semana y para todos los gustos, ¿eh? Porque podemos hablar de impuestos, podemos hablar de la realidad social, podemos hablar del Fondo Monetario que tuvo la Asamblea, podemos hablar, por supuesto, de la marcha del campo, etcétera, pero lo que es patético es cómo el gobierno tapa la realidad, cómo te dicen una cosa y al mismo día, en el mismo momento hacen todo lo contrario. Y lo más grave, y eso vamos a comentar en este programa, es que el fondo está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Te dice, volvió, lo hizo otra vez. Yo titulaba, comentaba hoy en una nota en Infobae, en una entrevista que hice, el fondo lo hizo otra vez y les voy a contar por qué. Pero antes que nada, les quiero, bueno, saludos a todos, por supuesto, Jorgito, Fernando, Chicho, agradecer a todos los que nos están siguiendo por YouTube, que nos están apoyando y el cafecito sigue sumando. Así que, bueno, gracias al esfuerzo que están haciendo para que esta salida pueda ser posible, ¿no? Así es, realmente estamos tratando de incorporar tecnología, de tener algunas cosas que hacen falta para que no sea tan crudo este programa que ustedes están viendo ahora. Y por suerte, bueno, los que nos escuchan desde hace tantísimos años, alguien me decía, yo los escucho de la época de Radio América, sí, fue en 2003, pasó mucho tiempo, y pasó también el huracán ese que les contaba por la Argentina, ¿no? O sea, el que nos está gobernando ahora. Pero bueno, ahí abajo en la descripción tienen para ayudarnos los que viven en Argentina en la aplicación Cafecito, y también para los que están afuera, que sabemos que son muchos los que nos escuchan desde el exterior, tienen un mecenazgo de Patreon. Ahora sí, nos vamos a saludar a Jorge, que hoy por suerte está con nosotros, porque también tenemos unos líos. ¿Qué quilombo que es el tema de los impuestos? Realmente, Sí. Buen ¿cómo se día a acuerda todos. uno de ¿Qué tal? 170 impuestos, Jorge? 170. 165 y van a haber 167 este año. Va a haber dos Ah, qué impuestos nuevos. Así bueno, que qué alegría. empiezo bien, ¿no? Empiezo con ánimo para todos. ¿Qué tal a todos, a la audiencia? Sí, tenemos novedades y mientras hay lío por el campo, hay lío y la noticia va para un lado, hay dictamen de senadores para que funcione y puedan tratar la ley de blanqueo de bienes en el exterior no declarados, que ese dicen que lo van a afectar en un fideicomiso, siempre son fideicomisos, para pagarle al fondo. Ya vamos a tratar ese tema. Y el otro es el inesperado impuesto sobre la renta inesperada, ¿no? Es una cosa media inesperada, media loca. Yo quiero tener una renta inesperada, que de golpe inesperadamente me Claro, caiga plata y después pago, no hay exactamente. Si problema. ganarte el loto, el kini, una cosa así, te sacan la mitad. Eso también sería inesperado. Sí, sí, Pero es verdad. acá es una cosa totalmente
sea, no es un invento argentino. Hay en otros países, lo comentaré después, pero como formando parte del impuesto, no como lo quieren tratar acá, ¿me entendés? Como una excepción por la guerra. Ahora, La guerra entre quién. que alguien me determine si los productores agropecuarios que estuvieron, Dietrich, que entrevistaron ustedes el día viernes, Sí. Estuvo ganando él más, le pagaron a él más porque subió el trigo. ¿Cuánto recibió realmente él? Te lo comentaba en el programa, Sí, tremendo. imperdible, imperdible. Entonces, ¿qué es lo inesperado? ¿Quién se llevó la renta? ¿Dónde está la plata? Bueno, yo te lo voy a contar, Jorge, también me olvidé de comentarte que en marzo, para cumplir con el fondo, el gobierno nacional anotó en las cuentas públicas también una ganancia inesperada del 10% de los recursos. Después lo vamos a ampliar justamente en el espacio mientras seguimos saludando a Fernando, pero el gobierno recauda esa renta inesperada ya hoy Claro, y quiere un poquito más, está insaciable, ¿no? sí, Yo no sé si tenemos que presentarlo a Meiter hoy, porque a nosotros nos engañó durante mucho tiempo, porque con el tema de que el gas, que no sé qué, que la energía, bla, 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 y resulta que este gobierno se le ocurrió lo que nadie había pensado, explotar Vaca Muerta. O sea, ¿cómo puede ser que nadie claro. lo pensó antes? Meiter, es como que yo pensé que lo había hecho el gobierno de Macri, que lo había suspendido pero no, parece que le están dando con todo la vaca, ¿no? Que va a revivir en cualquier momento. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo andan? Muy bien. A mí me parece que esta gente tomó verdadera conciencia de lo que tenían en Vaca Muerta después de la guerra. Antes eran los malditos capitalistas que ganan plata y cuando se dieron cuenta que iban a tener que gastar casi 8.000 millones de dólares para comprarle gas al imperio del cual ellos tan mal hablan, ¿no? Porque hay mucho gas que viene acá a la Argentina que es de Estados Unidos. Claro. ¿Qué va a ser? Ahí se dieron cuenta y vos sabés que lo estábamos hablando antes de empezar el programa. ¿Vos te imaginás un país en donde ya se sabía que iba a faltar gas antes de la guerra, ¿ok? Antes de la guerra, que tenga que convocar a todos los comercializadores un sábado a las 12 del mediodía con media hora de anticipación porque están asustados porque el precio spot en Argentina llegó por arriba de los $15, lo cual es una locura, y que después salga el asesor presidencial, Ariel Cohen, a decir, no, los comercializadores manejan nada más que un 3 o 4% de toda la demanda, está todo bien, está todo asegurado. O sea, hay una falta de manejo total en la cosa energética en la República Argentina muy, muy complicada, que lo vamos a hablar en nuestro comentario después, porque hay 3 o 4 puntitos que la verdad no tienen desperdicio. Y además para que no se asuste. Perdón, Clara, suerte que vos lo decís en arameo clásico y se puede entender, porque realmente nadie se mete a hablar del tema y a vos se te entiende, ¿me entendés lo que estás diciendo? Pero Es un Jorge, tema tan específico que por yo suerte estás, ¿no? ayer Y bueno, publiqué en Twitter una nota de hace 2 años y pico en donde este gobierno era el que suspendía el gasoducto, sí. lo que hoy se llama gasoducto Néstor Kirchner. Listo, ya está todo Claro, explicado. claro. Vayan a Twitter y Perdón, ¿cómo se fíjense. llama el gasoducto? ¿Qué nombre le pusieron? Vos sabés que le mando un saludo grande a Willy Laborda porque me entrevistó el viernes Eduardo Feynman, ¿no? Y me decía, no, porque a mí me da miedo un gasoducto que se llame Néstor Kirchner. Yo dije, bueno, mira, agradecé que lo hacen, ¿viste? O sea, ponele River Claro, Plate, yo soy hincha claro. fanático de Boca, ¿viste? Ponele River Plate, pero que lo terminen. A ver, sí, se llama Néstor Kirchner. A mí el nombre, sinceramente, me importa 3 pitos. Yo quiero No, que a lo mí terminen tampoco, porque pero es como que lo gastás. ¿Viste cuando lo y bueno, gastás? mira, Porque, tenía 2 nombres el gasoducto. O es Francisco o Néstor Kirchner. Listo. Eso de nombres. otra idea no se les No. ocurrió ¿Vos todavía. Bueno, tenés idea? ¿Se hace en un año? ¿Cómo? ¿Se hace en un año, como dicen? No te entiendo, perdona. Dicen que lo van a construir en un año.
No, ni a palos. No, Ah, no llegan. No, 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 en no. realidad va a tardar un año el verso para llegar a las elecciones, a lo mejor un poquitito más para que la gente diga, No, a yo ver, lo voy a explicar bien en mi comentario cómo se hace un gasoducto. no Tenemos que decimos después, nada más así no quito porque después no tiempo se... del programa en general, pero Es más, está no bueno es que tan lo fácil. No es anticipes tan de fácil. acá. No se mueve nadie hasta que Meita no nos explique cómo es el tema ese. Y No, si no a es para tanto. ustedes estropeamos el domingo, está tomando mate, cafecito, desayuno, a esta hora tan temprano, de domingo temprano, no saben lo que falta. Realmente, váyanse ahora, háganme caso a mí, no se queden, porque si me estropea el estómago. Váyanse tranquilos, vayan a poner otra radio donde les pasan buenas noticias, donde le dicen que está todo bárbaro, que el país está apuntando para arriba. Para arriba no sabemos de qué, porque estamos en un pozo, pero bueno. Señores, vamos a empezar con Daniel Estico. Es sin bien. saco y sin corbata, acá presente como todos los domingos. Nosotros los dejamos y nos lo escuchamos a Daniel. Chau, chau. Muchas gracias, Clara. Sí, realmente es insólito lo que está ocurriendo, ¿no? Porque yo no sé cómo definir, y si tendría que poner un título a esta columna es el gobierno insiste otra vez con lo mismo, hipocresía, porque hagamos un raconto de cómo empezó la semana. Ustedes se acuerdan que el ministro de Economía tuvo que participar, no, mejor dicho, estaba previsto que participara de la Asamblea Anual de Primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que como siempre se hace, ocurre en la primavera de Estados Unidos, por supuesto. O sea, todos los abriles ocurre este encuentro mundial de todos los socios del fondo y también del Banco Mundial. Se juntan los ministros de Economía, los ministros de Finanzas, etcétera. Pero claro, dada la coyuntura local que estaba bastante movidita, no solo en la política, que después Clara nos va a contar en detalle, sino también en la economía, el ministro decidió postergar un día ese viaje a Estados Unidos y nos desayuna el lunes con un anuncio con el presidente de la Nación presentando un cuadro espectacular de la economía argentina. Dijo, venimos de una recuperación de la actividad espectacular, la economía creció 10%, bueno, primer error, primera ignorancia, hipocresía, hablar de crecimiento del 10% cuando veníamos de una caída del 10%, no hace falta ser un gran estadístico para saber que si de 100 pasamos a 90, de volver a 100 es un poco más que 100 sobre 90, da como 11 y pico por ciento, y encima la población sigue creciendo, con lo cual para hablar de crecimiento tendría que haber aumentado la actividad económica por lo menos más del 12% y seguir sustentándose. Bueno, fue 10,1, estuvo por debajo de eso, pero bueno, y también dijo, hay récord de empleo, sí, claro. El trabajador, las familias necesitan vivir, necesitan comer, pero no lo mismo tener un sueldo asalariado en blanco, con un paupérrimo sueldo promedio. El último dato conocido oficial es el RIPTE, que es el salario promedio del trabajador estable en el sector privado, y muestra, en el sector registrado, o sea, público y privado, y mostró para enero un nivel de 116.000 pesos, que si le sacamos el 17% de los descuentos está un poco menos de 100.000, o sea, 99 promedio, o sea que hay mucha gente que está como promedio, para que le dé 99 de bolsillo, está 150, 200, hay otros que están en 40, 50, o sea, no cubren la canasta básica de pobreza de una familia que esta semana también en Indec nos dijo que para no ser pobre en Argentina una familia tiene que reunir 90.000 pesos, o sea, más de 12, casi 2 salarios mínimos, casi 3 salarios mínimos, perdón, o sea, que trabajan los dos por 40.000 pesos cada uno, no les alcanza. Y bueno, pero frente a ese escenario, el gobierno dice, estamos todo bárbaro, qué sé yo, pero, y ahí aparece el disparador que terminó este sábado con la movilización del tractorazo del campo, dice, tenemos que aplicar una renta inesperada, porque es un impuesto a la renta inesperada, porque es imposible que permitir
que haya sectores que por efecto de un hecho inesperado, indeseado, repudiable, como es la invasión de Rusia a Ucrania, eso lo digo yo, ¿no? Invasión, porque el gobierno es una guerra, como si fuera paridad de fuerzas y como si fuera un conflicto provocado por las dos partes, pero acotación al margen, lo cierto es que dijo, bueno, hay que aplicar un impuesto extraordinario a los sectores favorecidos, porque claro, ya la soja no está más en camino a los $300, sino está camino a los 600, 700, y con un nivel que también arrastró al trigo y arrastró al maíz, y por supuesto arrastró a los sectores energéticos, el valor del gas, el valor del petróleo, etcétera. Lo que no dijo el ministro es que el gobierno, el Estado Nacional, es socio de esa renta inesperada, porque al cobrar retenciones, no es lo mismo cobrar retenciones sobre un valor de 100 que sobre un valor de 200, o después tener un impuesto a las ganancias del 35% sobre un valor hipotético de 100 que sobre una ganancia inesperada de 200. O sea, el gobierno también está cobrando esa renta inesperada. Y bueno, lo único que hace es, como bien decía Clara, que después Jorge nos va a dar mayor detalle, lo cierto es que no hay renta inesperada, porque también los costos aumentan a niveles inesperados, porque claro, nosotros los residenciales, las familias, de pronto podemos tener cierta disponibilidad y fluidez en el uso de la energía o de las comunicaciones o del transporte, pero no le pasa lo mismo al sector productivo, a las pymes, que cuando necesitan gas, cuando necesitan gasoil, cuando el campo necesita pagar un fertilizante, un fitosanitario, no paga 117 pesos como marca el tipo de cambio mayorista, sino que paga 200, 220, y sobre todo en algunos rubros no hay, así, aún pagando, no hay fluidez en la entrega de gasoil, de gas, etcétera, para el sector industrial. Por lo tanto, los costos también aumentaron, y en el caso de los exportadores, aumentó, se multiplicó por 10 o por 3 promedio el valor de los fletes. Eso también seguramente Fernando nos va a contar un poquito cómo está el panorama, pero el INDEC nos da a conocer, cuando da el informe de la balanza comercial, saca un apartado de qué está pasando en el mundo con el valor de los fletes, justamente por el conflicto bélico, con lo cual la ecuación hay que mirarla para las dos partes. Cualquier principio de economía, de contabilidad básica, dice que para saber si uno gana o pierde, tiene que computar o mirar el balance o la hoja de presupuesto de los dos lados, de los ingresos que suben y de los gastos que suben, y en muchos casos suben mucho más. Pero bueno, estamos frente a esta hipocresía de negar la realidad, de querer cobrar más impuestos cuando ya no hay de dónde rascar, justamente cuando pocos días después el gobierno nacional, les comentaba, dio a conocer lo que se llama el movimiento de la base caja, o sea, ese defecto que tienen las cuentas públicas en la Argentina, que nos informan el estado de la salud desde las finanzas públicas en base a lo percibido, no a lo devengado. ¿Qué quiere decir? Que para decir si estoy bien o no en materia financiera, la tesorería lo que hace es, bueno, ingresé 100. Gasté 110, pero como pagué de lo que gasté 110, pagué 90, me sobraron 10 pesos, tengo un estado financiero espectacular. No, no, tu estado económico es desastroso, porque si te ingresan 100 y gastaste 110, tenés un déficit de 10. Pero bueno, no, nos quieren hacer creer que como de los 110 que gasté, pagué 90, tengo un superávit de 10. ¿Y qué nos mostró en marzo la tesorería, justamente mientras ya estaba viajando a Estados Unidos, a Washington, el ministro de Economía? Que se cumplió con la meta, con la primer meta o primer objetivo correspondiente al primer trimestre con el Fondo Monetario, del acuerdo que se aprobó el 25 de marzo. Obviamente, si se firma el 25 de marzo, es obvio que el resultado de 6 días después estaba jugado, ya era conocido, pero
no fue tan sencillo. ¿Por qué? Porque para mostrar el cumplimiento de la meta fiscal, le tuvo que pedir a la tesorería y perdón, la tesorería le tuvo que pedir al Banco Central y al ANSES, que es una cuenta. Todos sabemos que la ANSES por sí solo es deficitaria, o sea, los recursos que recibe el ANSES no le alcanzan para pagar el conjunto de las jubilaciones, pensiones y todos los planes sociales a su cargo, como la UH y otros, sino que tiene que acudir también a asistencia de otros impuestos y capta recursos de IVA, de ganancias, etcétera, y aún así los números no le cierran, pero bueno, le tuvo que transferir a la tesorería en marzo 34.000 millones de pesos, más 123.000 que le transfirió el Banco Central por un problema netamente, un asiento contable, de cómo está valorado los títulos públicos en cartera del Banco Central. Y entonces, contablemente le dice que, claro, si todo inflaciona, si todo aumenta, el activo en pesos del Banco Central, esos activos, esa parte, por supuesto, también aumenta. Entonces, las rentas de propiedad, como se llaman estas transferencias, estas ganancias contables del ANSES y del Banco Central, le permitieron a la tesorería alzarse con 144.000 millones de pesos más que el mismo mes del año pasado. Para que ustedes sepan de qué estoy hablando, estamos hablando del 15% de los ingresos totales, incluyendo estos, si no sería casi un 20%. Para que ustedes sepan de qué estamos hablando, es como que ustedes en sus casas hubieran recibido o a través del sueldo, o a través de la jubilación, o a través de los recursos habituales que tienen, el equivalente a 3 meses de ingreso, o sea, son 2 meses y medio. ¿Se imaginan encontrarse con semejante aguinaldo? Estaríamos todos de parabienes. Entonces, uno no entiende por qué el gobierno nos quiere hacer creer, por un lado, que la economía está sólida, se está recuperando, está firme, está fuerte, y por otro lado tiene que acudir y provocar y presentar 2 proyectos de ley. Uno, como decía Jorge, y va a entrar en detalle, de un nuevo blanqueo, y otro es un nuevo impuesto a la renta inesperada para todo aquel que registre ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de 5 millones de dólares. Estamos hablando de que cualquier compañía mediana registra esa ganancia, pero una ganancia de 5 millones de dólares en una gran empresa que de pronto tiene 400, 5.000 empleados, etcétera, es nada, no le alcanza siquiera para mantenerse modernizada y activa. Hay mucho para decir, pero no me quiero extender. Y justamente con este escenario, en esta asamblea del Fondo Monetario, el organismo presenta las nuevas estimaciones de la economía. ¿Y qué nos dijo? Que tanto Estados Unidos como Europa, como China, o sea, el promedio de la economía mundial va a crecer este año, pero va a crecer menos de lo que esperaba en enero, y va a crecer menos de lo que esperaba en la anterior asamblea de octubre, entre 0,8 y 1 punto del PBI menos. Y sin embargo, y que la inflación va a ser mayor por lo que comentábamos, la suba de los precios de las commodities, la suba de la energía, etcétera. Bueno, curiosamente, para el caso de Argentina mantuvo prácticamente las mismas estimaciones de aumento de actividad, un PBI cree que va a aumentar un 4%, una tasa de inflación que estima que se va a ubicar en torno al 51, 52%, o sea, apenas superior sobre la meta objetivo del acuerdo que se firmó el 25 de marzo, pero luego, 3 días después, se encuentran el ministro de Economía Martín Guzmán con la directora gerente del fondo y su staff, Cristalina Georgieva, etcétera, y le dice: estamos preocupados en Argentina porque la inflación se le está yendo de madre, los privados están diciendo que el piso es 60 y 65, y yo ya les digo, hoy, 24 de abril, firmemos el empate si la inflación este año no termina diciembre, empezando con 7,
7 y me atrevería a decir, y algunos economistas lo dicen en privado, que tal vez empiece con 8. O sea, hay una brecha de 20 a 30 puntos y que la economía no va a crecer o no va a aumentar 4%, sino que en el mejor de los casos va a terminar en 0% diciembre, y eso garantiza un promedio de aumento del PBI de un 3%, que es el efecto del arrastre estadístico. O sea, simplemente manteniendo el nivel de actividad de diciembre y en todo el año, diciembre contra diciembre da 0, pero el promedio 2022 contra el promedio 2021 da 3%. Bueno, hay muchos economistas que dicen aún ese promedio puede llegar a transformarse en 1 o 2 puntos, o sea que el punta a punta terminar negativo. Entonces, hay hipocresía en el ámbito local, hay hipocresía en el ámbito internacional por parte del Fondo Monetario, y lo grave de todo esto es que estamos cada vez con una economía muy deteriorada, con una disparidad de ingresos y de recursos, y con esto voy cerrando, en el cual se están abriendo paritarias y se están negociando aumentos en los gremios fuertes entre el 60 al 100%, hablando perspectiva mayo hacia mayo del año que viene, pero con revisiones trimestrales, y eso estamos hablando que afecta en el mejor de los casos a un 15% del total de los trabajadores. Hay un 85% que no tienen esa suerte y que sus ingresos están subiendo a un ritmo del 30, en el mejor de los casos 40, si no hay muchos que están aumentando menos, o sea, varios puntos por debajo de la inflación. Y hay otro gran sector, que es el sector informal, que no está protegido, que la pasa peor, y ni que hablemos de los autónomos monotributistas, que con este escenario que le estoy pintando, su nivel de ingresos, su nivel de ventas, su nivel de actividad, también le genera muchos menor dinamismo, menor impulso de sus ingresos que los que pueden registrar los gremios del transporte, de los petroleros o incluso el gremio fuerte del comercio. Entonces, estamos en una economía cada vez con una heterogeneidad tan tremenda, pero lo que está claro y la percepción es generalizada, y por eso el índice de confianza en el gobierno, que también nos va a comentar Clarita en un ratito, volvió a registrar en abril el peor nivel en mucho tiempo, no sé si es histórico, con una imagen negativa del 70%. Por lo tanto, hay una contradicción en el escenario de euforia, de que todo está bárbaro, que nos quiere vender el gobierno, y esta realidad tan inquietante, en el cual no solamente nos está negando esa realidad el propio Ministerio de Economía, el propio a veces INDEC, con datos que uno dice, bueno, son muchachos muy respetados, pero hay inconsistencias. Yo no sé si cambió la muestra, si la movilidad migratoria que provocó la pandemia, el traslado de las zonas urbanas a las suburbanas, los que se fueron, etcétera, ha afectado el resultado de esa muestra, pero uno no puede entender que al INDEC le esté dando que el aumento de los salarios, que el aumento de la canasta de pobreza, que el aumento de la canasta de indigencia estén aumentando menos que el promedio de la inflación, y que por lo tanto está bajando la pobreza, porque la percepción generalizada es que el cuadro es inquietante. Así que, como verán, no hay buenas noticias en materia económica, y lo que se viene seguramente no será mejor, ¿no? Bueno, por ahí están preguntando en el chat del programa, Daniel, ¿qué hay que hacer con la plata? ¿Qué hay que hacer con la plata? ¿Hay que sacar préstamo? ¿Hay que comprar, estoquearse? ¿Qué tiene que hacer la gente? O sea, realmente te pones a pensar y digo, ¿qué hago? ¿Compro muchos paquetes de yerba para tener ¿y cuánto voy a ahorrar? ¿O compro Bueno, dólares? la primera respuesta que se me ocurre, y no es irónica, sino que es real, es tratar de generarla. El sector que tiene capacidad para tener esa preocupación, ¿qué hay que hacer con la plata? Me sigo jugando al plazo fijo y apostando a la inflación, que ha sido la vedette
de este primer cuatrimestre del año en la Argentina, porque con un dólar que te dicen que va a empezar a corregir el atraso cambiario, pero que al final del día está subiendo 2-3% mensual y la tasa de interés ya está arriba del 3,5%, sigamos apostando a tasa o sigamos apostando a los bonos y plazos fijos ajustables por inflación, que como todos sabemos dio 6,7 en marzo, y abril viene, me olvidaba, abril viene cerrando a un ritmo del 6%. Algunos ya se arriesgan de que no solamente los alimentos están subiendo más del 6% nuevamente en abril, sino que el índice general, y todavía no vinieron los ajustes tarifarios, todavía no vino el salto cambiario, que nadie está pidiendo una gran devaluación, pero si hay que corregir atrasos, significa que si la inflación es 6, el tipo de cambio va a tener que empezar a moverse a 8, con lo cual unos dicen, che, la inflación va a seguir alta, sigamos jugando contra el peso. Pero bueno, esta semana justamente por este escenario de esquizofrenia y de hipocresía que vemos tanto localmente como en el Fondo Monetario Internacional con sus estimaciones para la Argentina, el mercado financiero, che, me parece que hay que empezar a desarmar posiciones en pesos y volvamos al dólar, y entonces tuvimos que el dólar paralelo subió poco, 200, pasó de 197 a 203 pesos el viernes, pero los dólares alternativos, el contado con liqui, el dólar bolsa, etcétera, que después nos va a contar seguramente Cristian, subió casi 15 pesos y todavía está lejos de los picos de enero, con lo cual hoy más que nunca hay que diversificar cartera, pero tener un ojo puesto en el dólar, porque todos sabemos que el dólar puede estar quieto 6 meses, un año, 2, pero cuando se dispara, se chupa todo lo que uno pudo haber tenido y la ilusión monetaria de haber ganado con pesos, ¿no? Una preguntita, Dani. ¿Cuánto es la inflación prevista para Estados Unidos este año? ¿Para la Argentina? No, para Estados Unidos. Y creo que era ¿Tenés idea? 8%, 7, alrededor entre el 6 y 8%. O sea, están licuando lo que tienen que pagar como intereses de sus títulos ellos también. Ah, sí, claramente, sí, no, obviamente la Bien, inflación y la guerra le impacta a todo el mundo, pero mientras en Estados Unidos la inflación núcleo, la que no está contaminada por la suba de la energía o de la fruta o los fenómenos estacionales, en marzo estuvo en 0,5%, en la Argentina la inflación núcleo estuvo en 6,4%, o sea, claro, sí, estamos 20 veces la sí, más. inflación mundial. Entonces la pregunta que uno se hace es, los economistas siguen discutiendo si estamos en hiper, camino a la hiper, y no es, hay que modernizarse, hay que ayornarse. Para mí, hiper es tener una tasa de inflación que es 20 veces por lo menos en promedio la que tiene el promedio mundial. Entonces, esa brecha entre lo que si el mundo está teniendo una inflación, en el caso tip de Estados Unidos del 8, pero hay países que tienen 6, hay otros que tienen 14, y la Argentina está caminando entre el 60 y el 80, si eso no es mega inflación, no es mega hiper, lo que pasa es que muchos se quedan con los libros de texto, la carretilla famosa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de los alemanes cargando sus marcos y eso, y ese escenario cambió, la modernidad, el uso del dinero electrónico, hace que esas manifestaciones de hiperinflación haya cambiado, pero entonces hay que buscar otros indicadores alternativos, y me parece que el indicador alternativo para saber si estamos ya casi en un escenario equivalente a una hiperinflación es que nuestra brecha de inflación está arriba de 20 veces la del promedio mundial, ¿no? Dani, se espera entonces una suba de la tasa de interés en Estados Unidos, porque si no, Sí, seguramente ella esta semana, se lo comen la inflación. claro, esta semana va a haber novedades de la Reserva Están Federal. buscando a la Argentina, ¿no? Y Están eso, diciendo claro, que- va a repercutir en la Argentina por doble vía, porque se va a empezar a revalorizar más el dólar y eso va a caer otras monedas. Estábamos viendo este viernes que el yuan está cayendo a valores mínimos históricos, y ustedes saben que en el asiento contable de las reservas que tiene el Banco Central, que terminaron por debajo de los 43.000 millones de dólares este viernes, hay 20.000 que son 19.000, que son el equivalente de los yuanes de ese swap de monedas. Y si el yuan vale menos, en dólares van a valer mucho menos, con lo cual la Argentina también va a tener un golpe en sus reservas por la caída del valor del yuan, ¿no?
Y bueno, no tiene suerte el gobierno, Dani, ¿qué quiere que te diga? Justo una guerra, ¿viste? En este momento de tanto florecimiento económico, pero no, parece que no puede ser. Bueno, yo te voy a contar ahora algunas cosas que tienen que ver también con la parte económica y que tienen que ver con el campo más que nada. Estoy Gracias, atento, Dani, un besito. Chao. igualmente, los escucho. Bueno, difícil realmente lo de ayer, era esperable, era algo que estábamos todos pendientes, porque a la gente del campo que venía preparando este tractorazo, se le sumó obviamente la gente disconforme con todo lo que está pasando, todo. Había cartelitos para lo que quisieran, los que estaban en contra del la truchada del Consejo de la Magistratura por parte del Senado, estaban los que querían más seguridad, estaban los que hablaban de la hiperinflación, de la que Daniel nos explicó muy bien, de que para mí es hiperinflación, y hace mucho que vivo en este país, y creo que siempre viví con inflación. Pero bueno, el tema es el campo. El campo vino y estaban muy contentos, la gente por lo menos que lo organizó, eran muchas, pero muchas entidades agropecuarias. Ustedes saben que no fue apoyado por la mesa de enlace, pero la verdad que realmente a nadie le importó, porque se dieron el gusto de venir acá con sus tractores, con sus autos, con sus banderas, a reclamar por algo que es muy argentino. Creo que es Argentina el campo, porque tenemos el campo para lo que queremos, para lo que ustedes quieran, para las verduras, para las frutas, para el trigo, para el gas, para todo, para vivir también, ¿por qué no? Pero parece como que nosotros no nos interesa eso, estamos en otra cosa, estamos en la pelea política. Pero les quiero contar parte de lo que fue la proclama de los productores que estuvieron en el campo, la que se leyó en la Plaza de Mayo, y realmente una proclama sencilla, con las palabras que todos podemos entender, sin vueltas de nada. Lo que dijeron fue, quienes vivimos de nuestra producción y trabajo, tenemos algo que decir. Así comenzaba la proclama. No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano, sino para que nos saquen las dos de encima. Traemos una proclama sencilla, no estamos dispuestos a seguir financiando la soga con las que nos ahorcan. Somos de los pocos y raros países con desdoblamiento cambiario y retenciones. Padecemos, además, 170 impuestos que agobian todas las actividades productivas y terminan sumándose a los precios que paga el consumidor. Esta es nuestra protesta y esta es nuestra propuesta. Anímense a pensar un país con menos impuestos. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa. Muy fuerte realmente esta frase, que la repiten además al final, pero hablan después de las recetas que se improvisan y que todos conocemos bien, pero también dice, por ejemplo, que no somos ciegos, las necesidades existen, pero las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. No se puede seguir cargando al burro que mueve la noria y menos comérselo. Para repartir riqueza, primero hay que crearla, y la mejor manera de distribuirla es el trabajo libre, donde los beneficios vuelven a la sociedad sin necesidad de intervención estatal, que además de cara es violenta y distorsiva. Basta de mentiras, basta de fronteras que son un colador, basta de entregar nuestro mar austral a la depredación, basta de soltar presos y seguir policías, basta de someter alumnos y maestros a la dictadura de ideólogos y burócratas, basta de vándalos y usurpadores, basta de opresión impositiva, basta de zaraza. Y la verdad es que todos estamos de acuerdo, creo que estamos todos de acuerdo en que lo que acabo de mencionar, esta parte última que mencioné, es realmente lo que está ocurriendo. Es zaraza, todo el tiempo nos están vendiendo cosas que no hay. Me gustaría, pero no lo puedo hacer muy completo, que todos supiéramos que en realidad las retenciones tienen una historia que empieza en 1862, nada menos. O sea, siempre se vio que había ahí, en la época de por lo menos de Bartolomé Mitre, según los historiadores, empieza a verse que estos derechos de exportación tenían que pagar impuestos porque te beneficiás, pero bueno, siempre uno piensa, ¿no? El derecho de exportación es vender y entrar dólares al país, pero bueno, era lo que había, y más en 1862, donde lo único que había era eso, no había industria todavía. Recién en 1940
se va a crear el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que más que nada funcionaba como un organismo que regulaba que lo que se vendía fuera del mercado interno y quedara en el mercado interno, era en contra exactamente de empresas que no eran argentinas. Recién en 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora va a introducir derechos de exportación en forma transitoria, todo es transitorio hasta que vuelve, ¿no? Porque entonces nunca pararon, incluyendo las denominadas exportaciones tradicionales, donde ahí empezamos a ver más al campo, con cereales, carnes y otros productos del agro, y el agro es inmenso, el agro es una cosa inmensa, o sea, todo, la yerba, la miel, todo. Bueno, nosotros hablamos siempre de soja, trigo, pero evidentemente es lo que más pide el mundo. Bueno, estos derechos de exportación van a volver a ponerse en el año 58, cuando lanza el plan de estabilización el presidente Arturo Frondizi. Hubo ajustes en la década del 60, hubo derechos especiales en 1972, siempre los gobiernos buscando la plata desde ahí, ¿no? Desde los derechos de exportación del agro. Más adelante, en el año 91, el gobierno de Raúl Alfonsín había recurrido a estos derechos porque le faltaba plata en las arcas fiscales, pero empieza como a disminuir en la época del 1 a 1, como es lógico, porque era el 1 a 1, pero en el 2002, luego de la crisis, vuelven otra vez de la mano de Duhalde, y por supuesto que esto se va a profundizar ya con el gobierno kirchnerista, y especialmente con la 125, donde, bueno, en 2008 fue un desastre, una revolución que no paró realmente mucho desde esa época. Y si bien hubo una eliminación parcial en el 2015 de algunos productos, también inclusive en el gobierno de Macri hubo una disminución de estos derechos para algunos productos, y entonces el campo empezó a producir más, pero la realidad es que ahora volvemos otra vez a decir, ¿dónde está la plata? La plata está en el campo, pongámosles más retenciones, a pesar de que ya Domínguez desmintió, el ministro de Agricultura desmintió que vaya a haber un impuesto nuevo o que vayan a subir, pero los agricultores lo que están pidiendo es que bajen, no están diciendo, no van a aumentar, menos mal, estamos contentos. Piensen ustedes que el 50% de lo que ellos producen o gastan, fertilizantes, maquinaria, etcétera, el 50% queda en impuestos. Realmente es para repensarlo y no inventar nada, porque está todo inventado. Y yo decía recién que una de las palabras que llama la atención de esa proclama que escuchamos ayer es el basta de zaraza. Y la verdad es que la zaraza es algo que cansa, porque el problema más grande que tiene este gobierno, además de todo lo que nos contó Daniel en la parte económica y lo que yo les puedo contar en la parte política, es la falta de credibilidad, es la desconfianza con cada cosa que dicen o hacen. Nadie les cree nada, nadie les cree, ni a uno ni a otro. Tenemos una especie de gobierno blue, porque no sabemos realmente si uno manda y el otro está dibujado, pero bueno. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo no desconfiar de un gobierno que se permite burlar la ley y desconocer al Poder Judicial con el escándalo o el bochorno de esto que vimos en el Consejo de la Magistratura esta semana? Este invento, esta maldad realmente de usar la inteligencia, que seguramente no le falta a la vicepresidente, para separar el bloque y obtener un asiento más en el Consejo de la Magistratura, que obviamente de eso va a depender su libertad, diría, ¿no? Porque tiene muchas causas todavía pendientes. Casanelo esta semana dijo, sigamos investigando de la ruta del dinero acá. No la vamos a cerrar, sigo investigando. Y Casanelo de esos jueces que probablemente espere el momento oportuno para decidir cuándo empieza a moverse realmente el expediente con tanto material que tiene. No hacía falta investigar más. Lo que hace falta es que el gobierno deje de pegar patadas o de tirar bombas, ¿no?, contra el Poder Judicial, que tiene, por supuesto, que hacer su mea culpa, pero bueno, es otra historia. Pero yo, aparte de esto que ustedes ya escucharon hablar a mucha gente, yo no voy a ahondar demasiado porque es un horror, sí debo decir que si Cristina tuvo esta estrategia
en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados también. Massa no se rebeló, por favor, piénsenlo bien, o sea, todo es una idea de Cristina. También lo de nombrar a Reyes, aunque fue de alguna manera, no de alguna manera, fue directamente cuestionada por uno de los diputados, por el jefe de diputados de Frente de Todos, pero la realidad es que Alberto dijo, yo me mantengo al margen de esta pelea. Acá no quiero saber nada, no es mi tema, es el tema de la vicepresidente y de la presidenta del Senado. Sin embargo, algunos que están muy cerca de Alberto Fernández dijeron que estaba muy bien lo que había hecho la vicepresidente. Y uno de ellos fue el jefe de gabinete. Supuestamente es albertista, ¿no? Creo, no sé, porque ya no sé quién es quién, pero está con el presidente, es la mano derecha del presidente, va a Tucumán a cada rato a que lo aplaudan. Bueno, aparentemente, mejor dicho, lo que dijo fue, es todo legal. Lo que se está haciendo es todo legal. Es más, hasta Vilma Ibarra dijo que era todo legal. A nosotros no nos parece legal, a mí me parece como que es una traición a lo que juraste como senadora, como vicepresidente. Es una traición a la política, es una traición a hacer las cosas bien, por más que sea legal. Era legal, pero la verdad que está mal. Y decía que Germán Martínez, que es el que cuestionó la decisión, lo voy a poner entre comillas, la decisión de Massa de apoyar a la senadora de la UCR, que es de Santa Cruz, nada menos, dijo que acá no había ningún problema, que está todo bien, pero en realidad acá se está cocinando algo. Y lo que se está cocinando es un cambio de figuritas, porque todavía faltan cosas para destrabar en la Cámara de Diputados. Así que te voy a poner a Reyes en el Consejo de la Magistratura, pero a cambio quiero que me apruebes esta ley que está esperando. Esta ley que está esperando es una de las cosas que están por venir. Y lo que está por venir es que en noviembre vencen todos los mandatos de los que están en el Consejo de la Magistratura, aún los que juraron hoy. Con lo cual, el gobierno está pensando en una nueva ley. Una nueva ley para seleccionar los jueces del Consejo de la Magistratura. Piensa que va a tener los votos, no sé dónde los va a sacar. Alguien por ahí decía, Cristina está convencida de que puede comprar un par de senadores o un par de diputados todavía que son de la oposición. Ojalá no ocurra, porque estamos repodridos de panqueques, realmente ya no va más. Pero bueno, como si esto de que están pensando ya en una nueva ley, siguen insistiendo en cambiar y en cambiar el Poder Judicial. Es más, alguien preparado como el doctor Rashid dijo hay que eliminar al Poder Judicial. No sirve para nada, tiene que depender directamente del Ejecutivo. Y cerremos el Congreso también. ¿Qué les parece? Hagamos una monarquía, y la ponemos a Cristina de reina. Bueno, les decía que hay más cosas todavía que van a ocurrir, voy a tratar de ser breve para no irme de tiempo, que tiene que ver con otra de las ideas de Cristina, que ya fue manifestada en su momento y tuvo resistencia de muchos sectores, especialmente del sindicalismo. Por eso es que la Cámpora está, y Máximo más que nada, está trabajando para meter a su propia gente como cabeza de sindicatos que tienen popes que ya están viejos. O sea, salvo que vos dejes a tu hijo como Moyano saca después una foto con Máximo, es como que hay que penetrar ahora los sindicatos para poder llevar a cabo esto que había anunciado, como dije alguna vez, la presidenta en ese momento, Cristina Fernández, para avanzar en la reforma del sistema de salud. Y esto lo dijo esta semana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde Buenos Aires es el lugar donde está cocinando todo lo que está por venir. Esto que quede clarito para cuando te dicen que el candidato va a ser X persona, bueno, tengan cuidado con qué equipo va esa X persona, porque Buenos Aires va a ser el centro de la ojiva nuclear. Ahí va a explotar todo o ahí va a pasar todo. Bueno, fue Axel Kicillof, como le decía, que volvió a decir otra vez que la reforma del sistema de salud tiene que ser una realidad en la Argentina, que para todos la salud tiene que ser igual, que ahí mete todo en la bolsa, sindicatos, obras sociales, privadas o no privadas, o sea, todo el mundo al hospital, ¿sí? Menos, por supuesto, la casta política, que va solamente a un sanatorio, el más caro de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben cuál es, yo no tengo ni por qué nombrarlo porque hace su negocio. Y además, a mí también me gustaría internarme ahí para asegurarme de que me van a atender bien. Pero bueno, esto avanza, redoblar la apuesta. No importa todo lo que está pasando. Ahora estoy tratando de meter una ley nueva para noviembre
con el tema de los consejeros o el Consejo de la Magistratura que vencen su mandato, vamos a cambiar el sistema de salud porque a Kicillof le dijeron que tenía que hacer eso, pero además van a pasar muchas más cosas. Por ejemplo, en la ciudad. ¿Qué hacemos en la ciudad para poder meter algo? Porque acá es como que es una especie de impenetrable. No quería el ministro Fernández, Aníbal Fernández, que entraran los tractores. Y se tuvo que decir, acá no entra ningún tractor y entraban todos, Aníbal, qué lástima, ¿no? Bueno, porque en realidad hicieron todo como debía hacerse correctamente. Pero la ciudad es rebelde, ¿eh? Hay que pegarle a la ciudad, más impuestos para la ciudad, saquémosle todo a la ciudad, mandemos los piqueteros, rompamos todos los arbolitos. Pero resulta que Gisela Marciota, diputada nacional, ustedes recuerdan que fue candidata también a vice, creo, de la ciudad, propuso la creación de una Cámara Nacional de Alquileres, más gente, metan más gente porque eso significa contratar más personas, y una nueva ley que beneficie a los inquilinos. Yo cuando escucho esto, me acuerdo de toda la gente que conozco, entre ellas alguna de mis hijas, que alquilan y te agarra un dolor de estómago que te querés matar, porque realmente cuando hablan de una nueva ley de alquileres, en lugar de dejar el mercado libre, la gente lo que hace es cerrar la puerta y alquilarle la casa si te obligan a tu perro o a algún familiar. Dijo que esto tendría que ser un órgano autárquico que regule los montos de locación y el pago en cuota de los depósitos. Al horno, ¿entienden? Se acabó. Vamos todos a los hornos, que ya se venden los terrenos tomados, gracias al juez que dijo que era legal porque fue de día y sin violencia, se están vendiendo los lotecitos en los hornos en La Plata a 400.000 pesos. Si quieren comprar algo, seguro que después el gobernador te va a mandar cemento, ladrillo, lo que haga falta. Dijo Marciota que el texto que presenté en la Cámara de Diputados busca que los inquilinos no sean usados por propietarios, que los inquilinos no sean usados por propietarios ni por cámaras de alquileres que les cobran montos excesivos para acceder a una vivienda. El acceso a la vivienda es un derecho consagrado en nuestra Constitución, cuando les conviene, y por eso mismo el Estado tiene que garantizarlo para todos y todas. Esto fue lo que dijo Marciota, y nada, es como que no creo que pueda ir para adelante, pero acá vemos la ideología de un gobierno o de una gobernante, porque debo decirlo con todas las palabras, de una gobernante que hace mucho tiempo, primero, que le juró al campo que se iba a vengar cuando fue la 125. Todos recordamos, somos grandes acá, lo que ocurrió en ese momento, y realmente la venganza es, cuando yo vuelva, ustedes la van a pagar, y estos son las retenciones, no le importa nada si no se produce, si no se exporta, si no entra plata, pero el campo la tiene que pagar. Y todo esto que quedó pendiente, porque no pudo lograr seguir con el gobierno a través de Scioli en su momento, y ganó Macri, y ahora tiene miedo de que gane otro partido, empieza a reflotar todas esas cosas que inventan una especie de país donde todo está para probarse. El mundo ya probó todo. Veamos lo que hacen los países exitosos. Nosotros dejamos de exportar, y exporta Uruguay, exporta Paraguay, donde dejamos un huequito de lo que son los negocios, los pocos negocios que Argentina puede hacer, se lo llevan otros. Pueden ser países vecinos, pueden ser países de otra parte del mundo. Déjense de inventar estupideces, por favor. No inventen nada más, porque cada vez que inventan algo nos hundimos. Ya estamos hundidos. ¿Qué más nos quieren sacar? Miren, yo creo que nos queda dignidad todavía. Yo después de ver ayer el movimiento de la gente que salió a decir basta, la dignidad es difícil de sacártela. Quizás te podrán doblegar en algún sentido, pero la dignidad va a seguir, y los que son chorros seguirán siendo chorros, y los que son exitosos, con suerte, serán exitosos en otra parte del mundo. Para terminar, yo busqué una frase del filósofo prusiano Immanuel Kant, que dijo algo que me dejó pensando tanto, porque dije, los argentinos somos tan diferentes a todos que ni Kant puede con nosotros. Kant dijo, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y dije, los argentinos debemos ser recontrainteligentes, o Kant estaba equivocado.
ustedes podrán elegir los que les parece más conveniente. Muy bien, Oh, ahora sí, terminamos. Hola, Per. Ahí estamos esperando al doctor Haddad. Nosotros no tenemos tanda, no tenemos un dibujito, una foto para poner, no tenemos nada. Eso es lo que queremos hacer para ustedes, que es tener un programa un poco más vistoso. Pero bueno, ya hagan de cuenta estamos, que estamos en una ya estamos radio. en proyecto, ya estamos en Estamos en proyecto. proceso. En cualquier No, momento lo logramos. y Es más, aparte, eh, no, es que hay que recordarle a los televidentes que nos están siguiendo por YouTube, es que cuando estábamos en el programa que hacíamos 2 horas, eran 2 horas que incluían los cortes de la tanda, los claro, auspicios, o sea que en términos netos, probablemente ahora estemos hablando bastante más que lo que así es. podíamos hacer en Seguro. 2 horas y media, ¿no? Danielo dice, miren el reloj que lo tienen ahí en la pantalla, igual no vamos de mambo todos, porque bueno, es tanto lo que pasa en una semana, tratamos de hacerlo chiquitito, pero pasa tanto que bueno. Así que vamos ahora a ver qué es lo que tenemos que pagar, porque ya me agarra dolor de estómago. A ver, cuando me digas que tengo que pagar un Lo viste a impuesto, Jorge hace así, lo viste a Jorge. sí, no, Vos está viste que era lo chocho, que a él le teníamos que pagar, encanta. hizo así, viste, Sí, le Mira, salió del alma. sí, tal cual, es como que está contento. Bueno, te ahí quería te hacer dejamos, una Jorgito. acotación, Clara, respecto de Decime. la propuesta de alquileres. Yo recuerdo de la primera o segunda presidencia de Perón, la ley de alquileres, que terminó finalizando con cámaras que resolvían la cuestión, aunque hubiera un juicio, vos tenías que hacer la finalización del contrato, cumpliendo o no la sentencia, en una cámara. Eso lo recuerdo porque acompañé a mi madre en un juicio que tuvo 20 años, Claro. en la época de Perón, y terminó en el 68 en Mendoza, en la Cámara de Comercio, haciendo el arreglo del desalojo. O sea, no es novedad, no es ninguna novedad lo que están haciendo. Y es un A mí desastre, es un me desastre, preocupa, realmente es un Jorge, desastre. que después de eso venga el expropiese, ¿entendés? Bueno, Lo sí, que me da puede miedo es ser, la propiedad privada, está consagrada en la Constitución, pero aparentemente sí, vos no tenés derecho a hacer lo no, que quieras al con tu uso, propiedad. Esa claro. es la preocupación. Y hacia ahí vamos, hacia ese lugar vamos. Voy a lo mío y voy a hacer Dale, tipo telegrama algunas novedades para dedicarme a los dos impuestos que vamos a tener este año, casi seguro. La primera de ellas es que nuevamente no están los aplicativos de web de la AFIP para liquidar el impuesto a las ganancias y bienes personales. Estamos en abril, ya pasó San Jorge, fue ayer, felicidades a todos los Jorges, me incluyo por supuesto, pero antes en abril se pagaban los impuestos, ahora pasaron a junio, pero yo tengo derecho como contribuyente de pagar mis impuestos en enero, el 2 de enero, el 3 de enero, si tengo todo, tendría que presentar y pagar mis impuestos del año anterior que venció. No, estamos en abril y la AFIP todavía no tiene el aplicativo, por eso los contadores están pidiendo nuevamente, como todos los años, están pidiendo la extensión de plazo para presentación de declaraciones juradas. En segundo orden, se acordaron que existen buenos contribuyentes. El contribuyente cumplidor, que es el que ha presentado las declaraciones juradas de los impuestos en los cuales se encuentran inscriptos y no tengan deudas exigibles entre el 1 de enero del 18 y el 11 de noviembre del 21. O sea, 11 de noviembre del 21, el 1 de enero del 18 no tienen deudas. Ese es el contribuyente cumplidor. Va a tener beneficios de no pagar la parte impositiva en ingresos brutos, en monotributista, tiene 3 partes el monotributista, no va a pagar la parte impositiva con un tope de 25.000 pesos anuales. El beneficio también es para responsables inscriptos en el impuesto a las ganancias, pero no aplica a jubilados ni empleados en relación de dependencia, ni quienes son empleados públicos. ¿Por qué los jubilados no entran en este beneficio? No entiendo. ¿Por qué? No comprendo. Después tenemos un tema muy interesante y muy importante que es una sentencia de la Cámara Nacional Contencioso Administrativa respecto de las facturas apócrifas. Lo leo.
no resulta reprochable o cuestionable la conducta asumida por la actora respecto del proveedor cuestionado, dado que, por un lado, las irregularidades e inconsistencias detectadas a su respecto, o sea, con relación al proveedor, por la fiscalización, son ajenas al receptor de los bienes y servicios, y por el otro, en cuanto su obligación se ciñe a verificar que su proveedor posea quit activa, que las facturas cuentan con CAI vigente y no se encuentra incluida en la base APOC al tiempo de la celebración de las operaciones. Esto es lo importante. Está reconociendo por primera vez la base APOC. Si no está en la base APOC al momento de realizar la operación, la FIP me dice hoy que yo soy APOC desde el 18. Esto ya no va con esta sentencia y con esta interpretación. Al momento de realizar la operación, si no está en la base APOC, no lo pueden cuestionar como factura si tiene efectivo cumplimiento, si acredita que entregó la mercadería y que el pago fue realizado. Cosa que hasta ahora la AFIP lo negaba y lo cuestionaba. Entonces, presten atención, empecemos porque las facturas apócrifas es el tema número 1 hoy de problemas, entre otros, pero el más destacado en materia de impuestos. Y vamos a tratar dos temas. El primero, que es la inesperada renta inesperada. Realmente no se sabe lo que se quiere hacer, porque este año se aplica el ajuste por inflación en pleno, no un tercio ni un sexto, sino en un 100%. Producto de no ampliar, de no haberse aprobado el presupuesto. Lo mismo que las retenciones. Tenemos acá menciones, nada más. Ganancias superiores a 1.000 millones. La ganancia superior a 1.000 millones es ajustada por inflación, no ajustada por inflación. Es una ganancia que tiene el productor o es una ganancia que realmente tienen el grupo de 10 empresas que exportan, ya sea petróleo, ya sea granos o llamémosle a esos dos rubros que son los más expuestos y manifestados como que van a tener una diferencia de precio exorbitante. ¿Le va a llegar al productor? Pregunto. Dicen que no. Entonces, ¿quiénes la van a pagar? ¿La van a pagar los que son el grupo de exportadores? ¿A ellos le van a hacer la ganancia? Y si los exportadores siempre trasladan todos los impuestos al productor. Si esa sí va a terminar pagándolo el productor porque va a recibir menos precio. ¿Eso también lo van a contemplar o no lo van a contemplar? Dicen que falta discutir detalles del impuesto y que tiene el ok o el visto bueno del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Lo dudo. Que pueda llegar a tener para ganancias extraordinarias, sí, pero en Argentina, y como es el sistema en Argentina, no es igual en todo el mundo. Comparemos lo que recibe el productor en Paraguay, en Bolivia, en Brasil o en Uruguay y comparemos con lo que recibe acá. ¿Qué ganancia extraordinaria va a tener? Se la van a cargar a ellos. Entonces esperemos en respecto de esto, que depende cómo salga, yo creo que va a tener los votos suficientes como para que con la cantidad de diputados del Frente de Todos, más la izquierda, puedan llegar a tener los votos suficientes para poder sancionar la ley. En el Senado la pueden llegar a sancionar. Aunque tengan dos partidos o como sea, lo van a poder hacer. Esperemos a ver, vamos a seguir analizando. Y el otro es el blanqueo, que ya tiene dictamen de comisión en Senado. Recordemos que diputados es Cámara de Origen en materia de impuestos. Si esto es un impuesto, esto es un blanqueo, se discutió bastante entre aquellos que estuvieron asistiendo a
la sesión de las dos cámaras. Es muy interesante las réplicas que se hacen entre uno y otro, discutiendo si esto si corresponde un 20% para los que se llevaron la plata. Porque acá el tema, aclarémoslo, de este impuesto o blanqueo para crear un fideicomiso formado por el aporte del 20% de bienes argentinos en el exterior no declarados, mientras que la iniciativa de reforma de estatuto de la ley de secreto bancario tiene relación con esto. Recordemos que la Argentina tiene más de 100 convenios de intercambio de información y la AFIP tranquilamente puede, con esos 100 países, obtener qué es lo que tienen los argentinos en el exterior. Y aclaremos una cosa, este impuesto, blanqueo o como quieran llamarlo, pero es un tributo, este impuesto es para aquellos bienes obtenidos en Argentina y girados al exterior y no declarados en bienes personales. Recordemos que hubo un blanqueo anterior en el 18. Entonces, cuando tenemos esta situación, diferenciemos de aquel que obtuvo el dinero en el exterior y los dejó en el exterior, que no entraría acá, de acuerdo a lo que estamos hablando. Lo obtuve por herencia, lo obtuve porque trabajé en el exterior, etc. ¿Lo declaré o no lo declaré? No importa. Pero acá es aquellos que de acá se llevaron la plata, como dicen ellos, la fuga de dinero. Para eso está hecho esto. También va a tener para mí, con las deficiencias que tiene y con los poderes que le dan a la AFIP para determinar cuándo o no hay fuga o no hay fuga y cuándo tiene que aplicar el impuesto, hay que extremar detalles en esto. ¿Por qué? Porque le dan atribuciones extraordinarias a la AFIP para que pueda, con cualquier elemento de prueba, fundamentar lo que está haciendo. Esto creo que va a terminar judicializándose completamente y empiecen a preparar, aquellos que tienen bienes en el exterior, empiecen a preparar el respaldo del origen de los bienes. Es importante eso para tenerlo en cuenta, porque esto sale y está mal hecho. Esto sale y está mal hecho. Desgraciadamente estamos ante un blanqueo del 20%. Ahora, si a mí, contribuyente de acá, de Argentina, me aplican el 21 del IVA, el 35 de ganancias, el 35 de salidas no documentadas, más multas, más intereses, y dicen que esto no es un blanqueo. Acá pago el 20%. No importa si soy funcionario, si he sido funcionario en los últimos 10 años, 5 años, 3 años, si de temas que no sé qué pasará en diputados. Yo creo que pasa por lo que dije recién, pero por lo menos que se discuta y que se esté a tanto de esto nuestros representantes. Hasta que estamos, malas noticias, pero es lo normal mío. Por lo menos una buena, el contribuyente cumplidor. ¿Se acordaron? Es bueno. Sí, bueno. Jorge, hoy eligen autoridades el Colegio de Escribanos de Abogados de la Capital Federal. ¿Rizzo o Gil Lavedra? ¿Quién gana? No, en esta semana se elige. Ah, yo pensé que era hoy. No, en esta semana, 26, 27, 28. Ah, están en campaña entonces. Se unieron todos los partidos políticos con Gil Lavedra. Ah. Realmente a muchos no les gusta Rizzo, pero si hemos tenido servicios, los abogados, estoy hablando de los abogados, si hemos tenido servicios para los matriculados personalmente, por ejemplo, poder sacar el registro, beneficios para obtener certificados de dominio, de inhibiciones, etcétera, contactos con la FIP, con la JIP, desde el propio colegio, es por las gestiones que hizo Rizzo. Antes no, nadie daba ese tipo de servicios y era un colegio distinto, diferente. Bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, dicen, así que yo no me movería. Pero yo no me movería.
Bueno, gracias Jorge por Al todas las contrario. buenas noticias. Y ahora vamos Así con es. más buenas noticias. Más buenas noticias. No compren todavía leña. Esperen. Porque vamos a ver que nos dice Meiter que nos va a traer toda la energía que falta a esta hora ya de programa para contarnos todo lo bueno que está pasando en... ¿Por qué le pusieron Vaca Muerta a ese lugar, Meiter? Ya con ese nombre está el horno, ¿entendés? ¿Cómo es Vaca Muerta un lugar que tiene que ser un éxito en el mundo? Debe ser por No, los mira, mapuches. a ver, los nombres de los yacimientos son muy raros, es Tranquera Rota, Gaucho Descosido, ¿viste? Son nombres son nombres muy raros y muy feos. Te voy a buscar para la semana que viene, pero Vaca Muerta la bautizó un geólogo hace mucho, mucho tiempo, y de hecho Vaca Muerta siempre existió. Lo que pasa es que no había Vaca Muerta es un yacimiento que tiene una calidad de piedra, de roca madre, totalmente distinto a lo que estaba acostumbrada la industria petrolera. Entonces en Neuquén, cuando se perforaba, te decían, no, esto es Vaca Muerta, y seguían de largo, porque eran no convencionales. En ese momento se buscaba el convencional, que había y mucho, entonces se pasaba de largo. Y bueno, pues se pueden cambiar los nombres. ¿Sabés Pero que vos ahora sabés tenemos que, el pero gasoducto vos sabés que Néstor Kirchner? en el mundo es así, ¿viste? Los nombres de los lotes son todos muy No, pero graciosos. oye, a nosotros no nos importa el mundo. Acá hacemos cosas diferentes. Gasoducto Néstor Kirchner y ahora podemos llamar a la zona Cristina, ¿eh? O no sé qué sé yo. Bueno, mira, Podemos a poner. ver, vamos a empezar, si te parece, por Te escuchamos. tres temas Sí. fundamentales que fueron los protagonistas de la semana. El primer tema, antes de pasar al famoso gasoducto, es el tema de las tarifas. Todavía sigue habiendo una pelea muy, muy grande dentro del gobierno con respecto a si aumentar o no entre un 20 y un 40% las tarifas. Quienes escuchan este programa regularmente, quienes escuchan Sin Saco Energía, que esta semana va a tener una edición de lujo, quienes los escuchan a Daniel Estico, saben que no permite ese aumento, si estamos hablando entre un 20 y un 40%, no permite recuperar para nada los costos totalmente congelados por más de 18, 20 meses que tiene la industria. Entonces, es todo chicana política que hay dentro del gobierno y en realidad se están matando entre ellos. Y lo que pasó esta semana fue que el propio Federico Bernal, que es el interventor del Enargas, mediante una carta le reclamó a Alberto Fernández y a su secretario de Energía, Darío Martínez, le reclamó determinados aspectos técnicos con respecto al tema del aumento tarifario. Inclusive están proponiendo dentro del mismo gobierno no hacer una tercera audiencia pública, sino hacer una cuarta audiencia pública. Vale decir que está muy complicado el tema y como venimos nosotros reiterando en todos los programas, hoy la solución de la industria no pasa por un aumento de tarifas, no pasa por otro tema totalmente distinto. Pero bueno, ese es un tema, porque todas las familias que más o menos presupuestan sus gastos están pensando, che, voy a tener que pagar la luz, voy a tener que pagar el gas. Bueno, hoy todavía no hay algo definido, no lo hay, lamentablemente. Y también está la locura esta de ponerle a la gente, a ver, vos sos rico, entonces vos vas a tener que pagar más. Al final esto primero iba a llegar a un 40% de la población, después a un 30%, ahora hablan de un 10%. Realmente muy, muy, muy fea la señal para las compañías. Así que bueno, eso vamos a ver cómo termina. Yo creo que esta semana alguna novedad al respecto va a haber. El segundo tema que te quiero comentar es que, bueno, finalmente Alberto Fernández viajó a Neuquén el día jueves en una reunión familiar. Yo digo reunión familiar porque era muy divertido ver que habían propios ajenos haciendo como que todos se querían, como que todos estaban plenamente enamorados unos con otros, y
el que conoce un poquitito la industria o el que conoce un poquitito la política sabe que se están matando entre ellos. Pero bueno, fueron a Neuquén. Yo te cuento, Clara, en esta época en Neuquén hay mucho viento, hay mucho viento. Yo quiero saber quién fue el turro que le armó a Alberto Fernández en el medio del campo una mesa y le puso una montaña de arena a la izquierda para que cuando haya un poquitito de viento se tenga que comer toda la arena. Además, el pobre Alberto Fernández de saco y corbata, ¿viste? Vos no vas a esos lugares de saco y corbata, vas con un sobre todo, ¿viste? Vas abrigado. La verdad que la mise en scène fue bastante triste. Era Oye, bastante... lo más patético que he visto realmente en los actos, o sea, en el medio del desierto, una mesa toda con porradita de azul. La señora que estaba del lado izquierdo de la pantalla, pobre, tragaba arena y se notaba que estaba tan incómoda, no sé quién era, la verdad, no tengo la más remota idea. Pero se notaba la incomodidad. Y todos tratando de hacer de cuenta que no estaba pasando nada. O sea, son tarados. O sea, esto no puede ser que no se dieron cuenta. No, y Yo aparte creo que la sí. gravedad institucional, permítame, ¿no? La gravedad institucional, que como vos bien decís, si vas a ese lugar en esta época del año a comerte semejante ola de viento, frío, tierra y qué sé yo, y llegás a enfermarte, sos el presidente de la nación. Y desde el punto de vista incluso personal, es un padre que acaba de tener un bebé de días y el tipo ni siquiera le preocupa el cuidado personal para decir, che, yo no me puedo resfriar porque llevo todos los virus a mi casa, así que Claro. ni siquiera le importa ni lo institucional ni lo familiar, y así No, además que estamos, podés ¿no? hacer, a ver, Daniel, el acto lo podés hacer en ADNEU, lo podés hacer en la Casa de Gobierno de Neuquén, lo podés hacer en hay un salón que tiene la Subsecretaría de Hidrocarburos en Neuquén, que es espectacular, es lindísimo. Yo he hecho varios eventos ahí. Está el Hotel Comahue, hay un montón de lugares donde poder hacer un acto sin hacer el papelón que hicieron. Claro. En definitiva, se inauguró, para decirlo de alguna manera, los comienzos de las licitaciones de lo que podría llegar a ser el famoso gasoducto Néstor Kirchner, que va a unir la provincia de Neuquén con Buenos Aires, con todos los centros de consumo, incrementando la posibilidad de Vaca Muerta de transportar cerca de 40 millones de metros cúbicos día, cifra que no es menor. Y en el medio de todo esto se dijeron algunas cosas. La primera cosa que se dijo que Vaca Muerta hoy es política de Estado. Lo tendría que haber sido hace años. Claro. Hace años. Recién ahora nos damos cuenta de lo que es Vaca Muerta, que tuvo que haber una invasión y que los precios se vayan a las nubes para darnos cuenta de lo que teníamos. ¿Cuánto tiempo perdido, Clara? ¿Cuánto tiempo perdido? Segundo tema, a ver, un gasoducto de este tipo lleva un montón de pasos. Vos primero tenés que hacer la traza, después tenés que licitar los caños, tenés que licitar las estaciones compresoras, tenés que licitar las turbinas, tenés que hacer los estudios de impacto ambiental. Obvio. Apenas aterrizó Alberto Fernández en Neuquén, la primera reunión que tuvo, no la tuvo con el presidente de Chevron ni con el presidente de Pan American Energy, la tuvo con un grupo de mapuches, en donde los mapuches, los mapuches le dijeron, sin el permiso nuestro, ustedes no pasan. Me muero Bueno, realmente. Está no, loco, el país está... Disculpame, pero es patético, porque estamos hablando de una obra de 4.000 millones de dólares, estamos hablando de una obra que le permitiría a la Argentina, primero, autoabastecerse energéticamente en el buen sentido de la palabra, porque en el mundo hoy se habla de seguridad de suministro, no se habla de autoabastecimiento energético, ¿ok? Pero somos uno de los pocos países que podríamos tener la posibilidad de autoabastecernos, cosa que tendríamos, y inclusive de exportar. Y la primera reunión que tiene el pobre hombre es con un mapuche que le dice, flaco, mirá que por acá no vas a pasar si yo no quiero. ¿El mapuche de Jones Wallace o son los mapuches que dicen que no son de Jones Wallace? ¿Cómo es ¿Con quién No, estamos son hablando? pseudo mapuches, son tipos que entierran cuatro huesos de perro, entonces se transforma en un santuario. Ancestral, claro. Tenés que pedirle servidumbre de paso a ellos. Es una Una locura. cosa de locos.
Es una cosa de locos. Además, las señales que da el gobierno a la industria son señales muy complicadas, porque la semana pasada, desde la misma Secretaría de Energía, estaban diciendo que este gasoducto le iba a dar a la Argentina cerca de 700 millones de dólares. ¿En base a qué habían sacado ese número? No tengo la menor idea. Bueno, esta semana subieron la apuesta, 1.000 millones de dólares. ¿Viste? O sea, unos números que como si supiesen dentro de 2 años en cuánto va a estar el precio del gas, que el que te dice que lo sabe te está mintiendo. Lo real es que la obra comienza, hubo un solo oferente de caños, que es una empresa derivada del grupo Techint. Hay 2 empresas que están en carrera para la construcción, son 2 empresas de primer nivel, nada que ver con lo que pasó con el gasoducto Néstor Kirchner, y ahora le tienen que meter pata. Más allá de que le metan pata con el gasoducto, no llegan para el año que viene, es imposible. Es imposible por una cuestión técnica. Vamos a ver cómo surge el tema. Pero bueno, por lo menos es un comienzo. Vamos a ver cómo sigue. Y el tercer tema, que no es menor, es que ayer eso de las 10:30, 11 de la mañana, la Secretaría de Energía convocó a una parte de la cadena de valor de los hidrocarburos, que son los comercializadores, a una reunión por Zoom. ¿Qué son los comercializadores? Las industrias compran gas y electricidad, no se la compran a un distribuidor, o se la compran directamente al productor, o la compran a través de un comercializador, que es un intermediario. En realidad lo que maneja el comercializador es muy poquito, es entre un 10 y un 15% como mucho de toda la oferta de gas natural y energía eléctrica que hay en el país. Pero ¿qué pasa? Como en este momento estamos en un escenario de escasez, la semana pasada los precios spot para cerrar contratos de abastecimiento o bien no aparecían o bien se estaban pidiendo $15 por millón de BTU, contra los 3 o 4 dólares, que es lo que se le paga a un pobre cristiano que produce gas acá en la República Argentina. Entonces eso hizo sonar las alarmas de todo el mundo. Ya estaban sonando las alarmas de todo el mundo en Argentina, sobre todo de los industriales que no conseguían gas, que no conseguían electricidad hace 4 o 5 semanas. Nosotros lo veníamos contando en este programa, pero cuando tuvieron que esperar a que el número sea $15, que es como un número psicológico, para llamar a todos. Y lo más triste fue que en la reunión de ayer, los comercializadores les tuvieron que explicar a la Secretaría de Energía cuál era su función, que ellos no manejaban el mercado, que ellos vendían lo que les entregaba o Enarsa o IEASA, o lo que les entregaban las productoras, y que esto es un juego de oferta y demanda como en cualquier parte del mundo, como cualquier bien transable, ¿me entendés? Entonces, que no tenían que verlos a ellos porque ellos no son los malos de la película, que realmente no lo son, es un actor más dentro de este mercado que quiere ser regulado, pero que no es regulado, es una cosa media rara. La conclusión fue un anuncio que hizo Ariel Kogan, que es el asesor en temas de energía del presidente Alberto Fernández, en donde dijo que está todo bien, que está todo bárbaro, que va a sobrar gas, que solamente hubo un pequeño problemita con algunas empresas que se quedaron dormidas y que no habían hecho contratos, y que va a estar todo bien. Ese fue el resultado. Puertas adentro de las industrias te dicen, mira, va a ser un invierno complicado, ya lo dijimos acá, las industrias, va a haber restricción de entrega de gas natural. Por eso, lo que no hace el gobierno, viste que en todos los pasa lo mismo, lo que vos no haces como política de Estado, de proactividad tuya, lo hacen los otros. ¿Qué pasó? Se juntaron todos los industriales en una mesita y dijeron, bueno, mira, ya sabemos, estuvimos hablando con nuestros asesores y ya sabemos que va a haber problemas con la energía eléctrica, con el gas natural. Bueno, adelantemos vacaciones, adelantemos mantenimientos programados de nuestras fábricas. Y no es un tema menor, porque según los cálculos que mandó la industria esta semana, puede ser que la actividad industrial se vea afectada cerca de un 15% para abajo por falta de energía.
lo que no es un tema menor para quienes analizan los números como Daniel Estico. Así que bueno, vamos a ver. 3 temas pendientes. Tema, aumento de tarifas, peleas. Segundo tema, cómo avanza la licitación del gasoducto. Tercer tema, cómo nos seguimos armando para poder tener energía durante el invierno. Esa es la columna de Fernando Meister del día de hoy. Y esta semana va a salir un Sin Saco Energía muy, muy especial con un montón de info para todos. Así que bueno, eso. Te estaremos escuchando y viendo, como siempre, todo de primera mano en este programa, como verán. Pueden afanarse lo que quieran, que ya nos descubrimos quiénes son los que nos roban las cosas, ya sabemos. Sí, Lo vamos claro. a mandar al frente con la Campo, no. Bueno, a mí me sorprende realmente cuando veo a Cristian Tanz que todavía exista la bolsa con gente que invierte. Me parece rarísimo, qué sé yo, es como que voy a decir, pero ¿cómo puede ser que se esté todavía ganando plata con eso si todo el mundo pierde? A vos te vamos a poner la renta inesperada, a Tancé. Bueno, te Buen día. escuchamos, ¿cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, Clara. ¿Qué tal? Buen día, Daniel, Jorge, Fernando. Sí, una semana para la bolsa un poco dispar. El Merval terminó con una ligera suba del 0,74%, pero si la medimos en términos de dólares, cayó casi el 5,5%. Acá se dio un fenómeno interesante, se despertaron los dólares financieros. Se invirtió un poco también la relación con el dólar blue, ¿no? Normalmente el dólar financiero, ya sea el MEP que se liquida bajo la Plaza de Buenos Aires o el contado de liquidación que se hace sobre la Plaza Americana, están siempre unos escalones por debajo del dólar blue. Esta semana se invirtió esa relación, el dólar blue terminó el viernes a niveles de 203 pesos para la venta, mientras que los financieros, tanto el contado con liquidación como el dólar MEP, terminaron en 208, ¿no? Subieron 17 pesos en la semana. Realmente muy fuerte la suba. Recordemos que hace días atrás el dólar MEP se negociaba a 189, 190, 188, llegó a tocar, hoy cerró el viernes a 208. Y esto es una muestra un poco de la preocupación que tienen algunos inversores también sobre la marcha del efecto inflacionario y algo que habíamos comentado la semana pasada, que es la pobre acumulación de dólares que está teniendo el Banco Central en una época del año donde debía comprar más dólares, ¿no? Claro. Exactamente, recordemos que, en los años 60 el ingeniero Álvaro Sogaray hizo una famosa frase de que pasara el invierno. Bueno, eso era cuando la cosecha fina tenía mucha más preponderancia que la gruesa. Hoy es totalmente al revés, ¿no? Hay que pasar el verano. Por lo general, en los últimos años, los últimos movimientos fuertes y bruscos del dólar siempre fueron en verano, y hay cierta paz cambiaria entre fines de marzo y fines de agosto, comienzo de septiembre, fines de septiembre, ¿no? Entonces, esta es la época del año donde el central debería acumular reservas, debería tener un saldo positivo entre las compras y las ventas, y por el momento no lo está teniendo, ¿no? Hay mucha preocupación, obviamente, también por los factores externos, qué es lo que está pasando con el dólar y sobre todo con la tasa estadounidense. Ha habido algunas declaraciones de distintos funcionarios regionales de la Reserva Federal en los Estados Unidos que hablan precisamente de estos movimientos alcistas esperados, ¿no? Así que un Merval que también tuvo algunos comportamientos dispares, hubo algunos papeles que se destacaron. Loma Negra creció un 6,12%, el Banco BBVA un 3,92% y el Superviel un 3,05%. Del lado de los que tuvieron caídas más pronunciadas, Transportadora de Gas del Norte perdió el 7,81%, Transener un 6,61%, y después, el índice Merval terminó con, dijimos, una suba del 0,74%. El índice general que mide la evolución de todos los papeles listados en el Merval, en la bolsa porteña, que no son muchos, casi en la misma sintonía, creció un 0,80%, mientras que el índice de bonos que elabora el Instituto Argentino de Mercados de Capitales subió un 2,93%. Acá la apuesta está clara, los inversores siguen privilegiando los bonos dollar linked, que pagan en pesos, pero
ajustados por el tipo de cambio oficial, y después sobre todo los bonos que ajustan por inflación, que bueno, sobre todo con estos movimientos alcistas que está teniendo la tasa, impulsadas por el Banco Central, permiten mejores rendimientos, ¿no? Así que comenzó la temporada de balances, tanto con Estados Unidos en Argentina. Estados Unidos, las empresas arrancan más temprano, ahí hay muchísimas expectativas y esos movimientos seguramente van a impactar en cierta medida en Argentina. Se conoció esta semana el balance de Netflix, por primera vez en más de 10 años perdió abonados, y bueno, eso hizo que el papel cayera en algún momento de la jornada más del 30%. En la Argentina se conoció esta semana, sobre el cierre de la semana, el primer anticipo de balance, Ternium Argentina, el grupo Techin, la compañía que se dedica a los aceros planos, la ex Sideral, ganó 267,8 millones de dólares, un muy buen balance para una compañía que, además de tener activos argentinos, tiene activos en Brasil y en México, que le permiten también esos niveles de ganancias. Se esperan ya a partir de la semana algunos otros anticipos de balance. Recordemos que por cuestiones legales, en Argentina las empresas tienen 42 días corridos para presentar los balances trimestrales que vencieron el 31 de marzo, con lo cual tienen tiempo hasta el 12 de mayo. La gran mayoría anuncia los balances en las últimas días, pero bueno, hay algunos que los comunican anticipadamente. Y después se está dando otro fenómeno, que es que se están llevando a cabo muchas asambleas accionarias, sobre todo para aquellas compañías que cerraron balances el 31 de diciembre, son la gran mayoría en la Plaza Porteña, y algunas están pagando dividendos y sobre todo pagan dividendos en dólares, con lo cual es bastante atractivo porque son dividendos que se calculan al tipo de cambio oficial, ¿no? Entonces eso para algunos accionistas es una muy buena noticia. El caso de Consultatio, Vima y Loma Negra, que paga la próxima semana, le dio la opción a los accionistas, ¿no? O cobrar en pesos o cobrar en dólares billetes calculados a la comunicación 3500, que es una suerte de dólar mayorista que publica el Banco Central, así que eso es algo que también los inversores están mirando en estos días. Y sí, es atractivo. Yo quiero cobrar en dólares también. Sí, exactamente. Pero hay al compañías cambio, que pagan, perdón, algunas tienen algunas tasas, algunos ratios de pago de dividendos bastante interesantes, ¿no? bueno, gracias, Cristian, por habernos puesto al día con toda la información que manejas. Y nosotros ahora sí, ya casi nos estamos yendo, por eso dejamos a Guillermo para el final, porque es subirse al avión. Y de paso, mientras Guillermo se conecta, le digo que ahora todos los gobernadores quieren tener avión privado. ¿Vieron? Qué lindo, cómo me gusta. ¿Cómo van a viajar? O sea, olvídese de viajar en auto o en tren o en un avión de línea. Avión privado. Así que ahora ya tenemos, creo que una gobernadora, después les cuento bien, también quiere su avión o alquiló un avión, pero si lo alquiló una persona que no tenía avión, con lo cual lo que hizo fue un intermediario. Se lo alquiló un amigo y el amigo consiguió un avión, con lo cual alquilar un avión le salió como 3 millones de dólares. Igual acá sobra la plata. ¿Y bueno, sobran los aviones, Guillermo Carril? Buen día, ¿cómo estamos? No, sí, en realidad sobra, buen día a todos, buen día. En realidad sí sobran los aviones, porque como no hay mayor actividad como la prepandémica, hay muchos en tierra. Aerolíneas en principio tiene varias máquinas en tierra y atento con esto, porque no va a ser una cosa menor, y ahí si hacemos un poco de memoria nos vamos a dar cuenta que no va a ser una cuestión de menor en el tiempo. A Austral, ahora parte de Aerolíneas, canibalizó, Meiter me va a entender, desarmó y tiene, mejor dicho, 2 en proceso de desarme, tiene 2 Embraer proceso de desarme. ¿Qué quiere decir esto? Para ser cortito, ¿no? Porque si no se va a hacer muy larga la grabación de hoy. ¿Qué quiere decir? Que no hay repuestos. Entonces, cuando necesitas reparar un avión de Austral puesto ahora en Aerolíneas, un Embraer brasileño, 190, comprado en la anterior gestión con préstamos del Banco Nación y del Banco Brasileño, del Banco de Fomento de Brasil, cuando estaba Cristina como presidenta, pasados esos años nos encontramos que no tenemos más repuestos y que menos mal que hubo pandemia y puso muchos aviones en tierra porque no se usan. ¿Por qué? Porque los que se necesitan para hacer las revisiones anuales
Los repuestos, como no están y no ingresan, se canibalizan, se sacan de 2 aviones parecidos. Olvídense, esos aviones no van a volver, porque en la medida que van desarmando, el aumento de los costos de reposición aumentan. Entonces, en definitiva, cuando tenés que reparar un avión para devolver, o no, porque si es propio no lo vas a devolver, lo tenés que poner a funcionar, te cuesta más caro y terminás dejándolo en tierra y perdiste 2 aviones en este caso. Pero bueno, por eso te digo, aviones hay, justamente porque no hay actividad. Si hubiera actividad, yo te diría que habría que pensarlo bien. De hecho, JetSmart, y voy a reparar, y no quiero alargarme mucho, ¿no? Pero voy a reparar en las low cost. Y acá le voy a pedir una reflexión a Maite, cortita si cabe. ¿Por qué? Porque me parece que al paso en el que vamos va a ser la opción para que todos puedan volar, o mejor dicho, no todos, los que necesiten volar con cierta habitualidad lo hagan a través de los low cost por una cuestión de costos, simplemente por eso, porque las líneas estándares se van a poner lo suficientemente altas en la medida que suba, como ya pasó hace cuestión de 20 días más o menos, 25 días, con la suba del JP1 del combustible, eso se va a trasladar a las tarifas. Y digamos que no hay tanta plata como para andar tirando manteca al techo para subir las tarifas y trasladar cada costo a las tarifas porque no vamos a tener venta. Ahora, ¿cuál es la historia acá? Llega, y acá viene Maiter. Va a venir, en Colombia hay una compañía chiquita, relativamente chica, que se llama Viva Air. Parecen taxis, ¿no? Son todos amarillos. Son todos Airbus 320. Digamos, esa low cost funciona dentro de Colombia, tiene vuelos regionales y ahora va a venir a la Argentina. También está en un proceso, o supuestamente están en conversaciones con Avianca para que Avianca se haga cargo de Viva. ¿Está bien? Muy bien. ¿Para qué nos va a servir a los argentinos? Porque Viva va a tener conexión con Estados Unidos, desde Bogotá y desde Medellín. Entonces, la alternativa va a ser ir a Bogotá y Medellín en la medida que Viva llegue a Buenos Aires y nos empecemos a conectar, por ejemplo, con Miami o con Orlando. Ahí va a haber que mirar cuánto nos cuesta ir por un camino o ir por el otro. Ahora, hago una salvedad. Si ustedes quieren, acá viene Fernando, si ustedes quieren viajar de acá a Bogotá, que no deben ser menos de 4 horas, Fer, más o menos. No, 6 horas. ¿Cuántos? 6 horas y media, 7. Bien. En un avión con el asiento fijo, pensalo bien. Porque por lo que yo pude enterarme, este tipo de máquinas, porque Viva es una super low cost, es decir, es una low cost in extremis. Entonces, está todo pero tan acotado que hasta la cantidad de inclinación, hasta la inclinación del pasaje, del respaldo, te da la capacidad del avión. Cuanto más recto, digamos, para que sea claro, cuanto menos inclinación tenga, más cantidad de asiento vas a poner y más rentable se te va a hacer el avión. Entonces, si ustedes quieren viajar en este tipo de máquinas, háganlo. Digo, me parece que transcurrir esa cantidad de tiempo de acá hasta Bogotá para después pasar a Miami, en lo particular, yo lo pensaría 2 veces. Bueno, ese es el tema por el lado de la low cost. Sí, yo no lo haría, pero cada uno sabe por dónde le aprieta el bolsillo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más me queda acá? Voy a esto del bolsillo porque quería hacer algo de JetSmart porque va a tener un próximo avión, otro nuevo también. Por eso te digo que las low cost acá están empezando a funcionar mucho más, a pesar de lo que... Y esto lo devuelve Aerolíneas, ¿no? Porque los muchachos de Aerolíneas están con los pajaritos volados porque las low cost les están haciendo sombra. Entonces, quiero ahora, y ya con esto cierro, Clara, porque veo tu cara de desesperación. Sí, ya me voy. Está confirmado el plan del previaje 3. Por ahora está apuntado, y yo creo que va a ser así porque es el pedazo, la brecha del año que no tiene actividad o tiene baja actividad. Está apuntado al final de las vacaciones de invierno y al comienzo del verano. Esto es, agosto hasta noviembre o mediados de diciembre. Hasta ese tramo hasta ahora no estaba considerado. Se va a definir en los próximos días concretamente entre qué días y qué días va a funcionar este sistema. Porque
se sale, porque la industria sale de la temporada de invierno y está por entrar en la de verano. Entonces, en esa articulación hay que meter un tercer plan, que funcionó. Algunos economistas dicen, para reflexionar, Sturzenegger fue uno de los que habló del tema, ¿cuánto le está costando al país mantener dos planes para que haya turismo? Si realmente vale la pena poner tanto dinero para que este tema funcione, y si ese dinero no sería mejor ponerlo en otras cuestiones, como por ejemplo la salud o la seguridad. Pero eso son lecturas que en este momento no tienen demasiado peso. Lo cierto es que el plan 3 está en marcha, está confirmado, y lo que falta ahora, de ahora en más, porque eso va a ser tema de discusión como parte de lo que van a discutir con el gasoducto, van a buscar de dónde hasta dónde funcionar y hasta qué sectores va a alcanzar del turismo. Todo en la medida que cada uno acuerde y firme el tratado de paz para que tengan turistas durante toda la temporada. Y me voy porque si no esto se hace muy largo. Chao. Chao, Guillermo, gracias. Y te agrego lo que me quedó pendiente, que fue la gobernadora de Río Negro, la que compró un Cessna, no sé qué número, vos sabrás de eso, en $4.230.000, pero lo pagó 3 veces más de lo que sale a comprarlo en forma directa. O sea, que había un intermediario. Y lo declaró como avión sanitario, ¿no? No, en realidad lo que le dijeron fue que solamente se van a aceptar los aviones que sean sanitarios para las compras que hacen las provincias que paga el gobierno. Pero el avioncito ya lo tiene, capacidad para 8 personas. Si te quieres subir para dar una vuelta por Río Negro, podés ir en avión. Claro, ojalá. ¿Cómo viaja esta gente? Va y viene, ¿te imaginas lo que trabajan? Bueno, nosotros también trabajamos. Los domingos a las 10 acá estamos, hasta ahora, casi ya las 12. Hoy, asado no, porque está medio espeíto el día, está ¿vio? feíto, sí. Polenta, oiga, polenta, polenta al horno. Bueno, chicos, con queso, con queso. Jorge Ará, Guillermo Carril, Fernando Meiter, Cristiana Tance, que ya se fue corriendo, que también trabaja los domingos. Los despedimos hasta la semana que viene. Les decimos que lo pasen bien, que como Claudio bien decía, lo peor está por venir. Chau, besos para todos. Un abrazo. Chau, chau.